Historia 1. La Dama Blanca del Castillo de Loarre, España. Hola Alejandro, mi nombre es Javier. Soy guía turístico en Huesca, España, y trabajé durante muchos años acompañando a los visitantes por el histórico Castillo de Loarre. Últimamente, muchos turistas me han hablado de una figura que aparece misteriosamente durante las noches de luna llena y que, según cuentan, desaparece dentro de los muros del castillo como si fuera parte de la propia estructura. La historia de esta figura es antigua, y lo más aterrador es que siguen apareciendo informes de encuentros, incluso después de tantos años. Les contaré lo que sé y lo que he escuchado de aquellos que han tenido esta aterradora experiencia. El Castillo de Loarre, uno de los castillos medievales mejor conservados de España, situado en la serranía de Huesca, tiene una larga historia que se remonta al siglo XI. Sin embargo, además de su grandiosidad histórica, hay una leyenda que circula entre locales y turistas. Esta historia está vinculada a la misteriosa figura conocida como la Dama de Blanco, una aparición que ha sido presenciada por muchas personas a lo largo de los años. En informes más recientes, los turistas que visitaron el castillo, especialmente durante la luna llena, describen a una mujer vestida completamente de blanco. Aparece de repente, siempre en pasillos oscuros y en la parte más antigua del castillo. Quienes lo vieron hablan de una inexplicable sensación de frío y un profundo miedo que se apodera de cualquiera que se acerca a la figura. Se la ve como una sombra revoloteando, su vestido blanco brillando a la luz de la luna, como si fuera una aparición etérea. Pero lo que hace que esta historia sea aún más inquietante no es solo la presencia de la mujer, sino la forma en que desaparece. Varios turistas aseguran que cuando intentan acercarse o incluso hablar con la figura, ésta simplemente desaparece, adentrándose en los muros del castillo como si fuera parte de ellos. Algunos informan haber escuchado susurros mientras estaban cerca de la aparición, y otros han sentido una extraña presión en el pecho, como si la atmósfera a su alrededor estuviera cargada de energía pesada. Esta mujer vestida de blanco no es una simple figura fantasmal. Hay una historia detrás de su aparición. Dicen que era una joven que vivió en el castillo hace siglos. Durante un gran evento en el castillo, ella fue cruelmente asesinada y desde entonces su alma no ha podido encontrar la paz. Su espíritu, atrapado dentro de los muros del castillo, continúa vagando, buscando algo que nunca pudo alcanzar. Lo más inquietante es que, según los que estaban más cerca de la aparición, la mujer parecía mirarlos con una mirada vacía y distante, pero al mismo tiempo, los turistas sentían como si estuviera tratando de comunicarse de alguna manera, como si fuera un alma perdida. En algunas ocasiones, quienes han visto a la Dama de Blanco aseguran que ésta parecía llorar en silencio, como si su dolor nunca hubiera cesado. Y aunque muchos de los turistas que han pasado por el castillo nunca han presenciado la aparición, el número de testimonios sobre encuentros con esta figura femenina sigue creciendo. Algunos de los informes más aterradores vinieron de personas que estaban solas explorando el castillo por la noche. Cuentan que después de ver la figura, la sensación de estar siendo observados los acompañó durante días. Un terror constante que no desapareció ni siquiera después de abandonar el lugar. Yo, como guía, he escuchado estas historias innumerables veces. A lo largo de los años, muchos turistas han acudido a mí preguntando por la Dama de Blanco, queriendo saber más sobre ella, y por supuesto, muchos han tratado de capturar alguna imagen de su presencia. Pero hasta el día de hoy no se ha tomado ninguna fotografía de la figura, y hay quienes creen que solo se revela a quienes son verdaderamente dignos de su mirada, o tal vez a quienes de alguna manera tienen algo que ver con ella. Su historia sin resolver. El Castillo de Loarre sigue siendo una de las atracciones turísticas más visitadas de España, pero siempre hay un misterio en torno a sus antiguos pasillos y muros de piedra. Con cada luna llena, la leyenda de la Dama Blanca revive, trayendo más informes de encuentros aterradores y con ello más preguntas sin respuesta. La figura sigue apareciendo y la pregunta que nadie puede responder es: ¿quién es realmente y qué quiere de nosotros? El castillo guarda muchos secretos, y quizás esta figura sea solo una de las muchas almas perdidas que habitan sus muros. Antes de continuar con nuestra historia, un breve recordatorio. Si has tenido una experiencia aterradora y te gustaría ver tu historia contada aquí de forma exclusiva, envía tu contribución a través de Superchat. Las donaciones de $10 o más conseguirán un vídeo completo dedicado exclusivamente a su historia. No dudes en participar y formar parte de nuestro canal. Ahora sigamos con lo que está por venir. Historia 2. El castillo olvidado en el desierto de Chihuahua, México. Hola Alejandro, mi nombre es Ricardo y soy residente desde hace mucho tiempo de Chihuahua,
una ciudad que a pesar de estar marcada por el calor del desierto, guarda muchos secretos en su interior. Durante mi juventud pasé muchos días explorando las regiones más remotas y menos conocidas de nuestro estado. Uno de los lugares que más me intrigó fue el Castillo Olvidado, un lugar del que pocos se atreven a hablar y que pocos conocen. No es un castillo imponente como muchos imaginan, sino una construcción en ruinas y abandonada, perdida en el desierto, que parece albergar un eco de las almas que allí habitaron. Os contaré lo que escuché de otros residentes y lo que yo mismo presencié durante mis visitas a este lugar. Algo que no se puede explicar fácilmente, pero que quedó grabado en la memoria de todos los que se aventuraron allí. En los vastos y desolados desiertos de Chihuahua, lejos de las habituales rutas turísticas, se encuentran las ruinas de lo que una vez fue un castillo. Olvidado por el tiempo y las autoridades, el Castillo Olvidado es un lugar que acecha la región. Las paredes, ahora cubiertas de musgo y cactus, son todo lo que queda de una construcción que data de hace siglos. Nadie sabe exactamente cuándo se construyó el castillo, pero su presencia sigue intrigando a los lugareños, que hablan del lugar con un tono de misterio y miedo. La historia del castillo no comienza con sus habitantes, sino con los ecos de los gritos que durante la noche pueden escuchar quienes se acercan a la zona donde fue construido. Varias personas, tanto nativas como forasteras, relatan haber oído voces que parecen provenir de las ruinas, gritos desesperados que resuenan en la inmensidad del desierto. A veces estos sonidos surgen de repente, en un momento de absoluto silencio. Otras veces van acompañados de un fuerte viento que parece intensificar el lamento de las almas allí atrapadas. El Castillo Olvidado fue en tiempos pasados una fortaleza, construida por un misterioso señor feudal cuyo nombre nunca quedó registrado en la historia. Se cree que este hombre fue responsable de muchos abusos contra sus súbditos, incluyendo torturas y ejecuciones, prácticas que marcaron el lugar con una sombra de violencia que parece no haber desaparecido nunca. Los pocos registros históricos sobre el castillo son vagos, y pocos se atreven a contar más sobre él, tal vez porque quienes intentan descubrir más sobre el lugar terminan involucrándose con algo mucho más oscuro de lo que imaginaban. Pero lo que realmente infunde miedo en la gente no son solo las historias antiguas, sino lo que los habitantes de Chihuahua afirman haber experimentado durante sus propias visitas al castillo. Algunos dicen que al acercarse a las ruinas es posible sentir una presencia extraña y pesada, como si alguien estuviera mirando, observando. Otros hablan de una sensación de frío que aparece de la nada, incluso en el calor insoportable del desierto. Pero lo más inquietante son los gritos que se oyen en las noches sin luna. La historia cuenta que estos gritos pertenecen a las almas de las personas que murieron cruelmente en el castillo, víctimas de la tiranía de su dueño. Pero algunos dicen que estos gritos no son solo ecos del pasado, sino una advertencia, una señal de que algo todavía habita ese lugar. Yo mismo he estado allí unas cuantas veces y puedo decir que, aunque el lugar parece abandonado, nunca me sentí realmente solo. Una vez, mientras exploraba las ruinas con un grupo de amigos, un sonido extraño comenzó a resonar. Al principio pensamos que era el viento, pero pronto nos dimos cuenta de que los sonidos eran mucho más humanos. Gritos, risas histéricas e incluso murmullos bajos, como si alguien hablara en secreto. Nuestros corazones latían más rápido, y mientras nos mirábamos, el miedo estaba escrito en nuestros rostros. Decidimos regresar rápidamente, y el sonido pareció seguirnos hasta la salida. Unos meses después, un amigo que visitó el castillo solo informó que cuando se acercó a una de las torres en ruinas, vio una figura oscura que lo observaba desde una de las ventanas rotas. No podía identificar qué era, pero la sensación de ser observado era tan fuerte que huyó sin mirar atrás. Esa figura, al parecer, era una sombra de lo que una vez habitó el castillo, un espíritu vengativo que no podía encontrar la paz. Hoy en día las ruinas del Castillo Olvidado son evitadas por muchos. Incluso con la aterradora belleza del lugar y las historias que lo rodean, pocos se aventuran allí, especialmente de noche. Sin embargo, siguen surgiendo informes de turistas y residentes que escuchan ecos de voces y gritos, y algunos juran haber visto figuras fantasmales en las ventanas rotas. El Castillo Olvidado, en el desierto de Chihuahua, sigue siendo un misterio, un lugar donde los recuerdos de los muertos no se borran fácilmente, y donde los gritos de dolor aún resuenan en la inmensidad del desierto. Historia 3. El fantasma del soldado en el castillo de Segovia, España. Hola Alejandro, me llamo Marcos y soy uno de los guardianes del castillo de Segovia, uno de los monumentos más antiguos e impresionantes de España. He trabajado aquí durante varios años y en todo este tiempo he visto muchas cosas que podrían calificarse de extrañas. Sin embargo, una de las experiencias más memorables que tuve fue durante una de mis vigilias nocturnas.
Era una noche normal, pero algo que vi esa noche todavía me persigue. Ocurrió durante el turno que pasamos en el castillo por la noche, cuando el silencio es profundo y los ecos de las piedras parecen hablar por sí mismos. Yo, junto con otros guardias, vi una figura que siempre decía que estaba allí, pero nunca estaba. Un soldado medieval, con armadura completa, que deambulaba por los pasillos oscuros para luego desaparecer al amanecer. Os contaré lo que vi y lo que otros han contado sobre este espíritu, que nadie sabe a ciencia cierta quién es, pero al que todos temen. El castillo de Segovia, una impresionante fortaleza construida en el siglo XII, es conocido por su robusta arquitectura y las vistas panorámicas que ofrece sobre la ciudad y la región. Sin embargo, además de ser un símbolo histórico, el castillo también es famoso por un misterio que intriga a los guardianes y a los visitantes más atentos: la presencia de un soldado medieval que ronda sus habitaciones y pasillos, especialmente durante las noches silenciosas, cuando el castillo está vacío y se escuchan los ecos del pasado. El soldado, según informes de los guardianes que pasan las noches patrullando el castillo, aparece inesperadamente. Se le ve con una armadura completa, con un casco que oculta parcialmente su rostro. Su figura es siempre descrita con un aura de solemnidad, como si estuviera cumpliendo un juramento o quizás una misión inconclusa. Lo más aterrador es que solo aparece en las horas más oscuras de la noche, cuando el castillo está completamente en silencio y los pocos que aún están allí, patrullando el lugar, sienten una presencia lejana pero innegablemente real. Los guardias que presenciaron esta aparición hablan de una sensación escalofriante que se apodera de sus cuerpos, una presión en el aire que los hace aún más alerta, como si el propio castillo estuviera vivo y observando. Cuando el soldado es avistado, suele caminar por los pasillos principales del castillo, sin hacer ruido, y muchos dicen que se acerca pero no interactúa con la gente. Él simplemente camina, como si estuviera en un mundo aparte, hasta que cuando el primer rayo de luz del alba aparece en el horizonte, desaparece, desapareciendo entre las rocas y dejando tras de sí un vacío absoluto. Pero ¿quién es este soldado? La historia contada por los guardianes y algunos eruditos locales es que era un miembro de la Guardia Real que sirvió en el castillo durante el reinado de uno de los últimos monarcas medievales. Durante una batalla que tuvo lugar cerca de Segovia, el soldado murió defendiendo el castillo, o quizás intentando evitar una invasión. Su espíritu, como el de muchos otros que murieron en combate, nunca encontró la paz. Algunas versiones de la historia dicen que el soldado fue enterrado en 1900 en el propio castillo y que su espíritu quedó atrapado allí, velando eternamente el lugar que en su mente aún defendía. Durante las vigilias nocturnas es común que los guardias cuenten historias sobre el soldado. Algunos dicen que algunas noches parece caminar hacia la puerta principal, como si se dirigiera a la batalla una vez más. Otros relatan que en raras ocasiones se acerca a los de turno, como para ponerlos a prueba. Pero cuando alguien intenta acercarse o hablarle, la figura simplemente desaparece entre las sombras. Curiosamente, algunas personas que no eran guardias, pero que visitaban el castillo por la noche, también informaron haber visto la misma figura. Uno de estos testigos fue una turista que durante una visita nocturna al castillo se encontró sola en una de las torres. Describió la figura del soldado con tanta precisión que los guardias quedaron asombrados. Ella relató que, al verlo, sintió una enorme tristeza, como si el soldado estuviera en una misión imposible, algo que sabía que nunca podría completar. La sensación de pérdida y soledad era palpable, pero tan intensa que cuando miró al soldado, supo que no pertenecía al presente. La figura del soldado medieval no es un simple fantasma, es un símbolo del pasado, de una época en la que el castillo estaba lleno de vida y de deberes militares. El castillo de Segovia, con sus imponentes murallas y torres, conserva en sus piedras el recuerdo de las batallas y de los hombres que allí vivieron. Y el soldado, ya sea real o producto de la leyenda, sigue rondando por los pasillos, como un eterno guardián que al amanecer desaparece, esperando la noche siguiente, para cumplir su destino. Cada amanecer, la paz regresa al castillo, pero cuando el sol se pone, el soldado reaparece, listo para otra noche de vigilia. Historia 4. Castillo de Coral en Florida, Estados Unidos. Hola Alejandro, soy Jason, uno de los guías turísticos que trabaja en St. Augustine, Florida. Durante los años que llevé turistas a visitar la ciudad, siempre escuché historias curiosas sobre el Castillo de Coral, un lugar único y lleno de misterios. Sin embargo, algo que le ocurrió a un grupo de visitantes hace unos meses me dejó una profunda impresión. Durante uno de mis recorridos me contaron una experiencia aterradora que tuvieron mientras exploraban el castillo. No era la primera
Ves que escuchaba informes como este, pero la forma en que hablaban de las extrañas presencias y luces misteriosas que vieron me hizo detenerme y pensar en lo que realmente sucede allí. Te contaré lo que me contaron y lo que yo mismo escuché y sentí mientras exploraba este enigmático lugar. Castillo de Coral, situado en San Agustín, Florida, es uno de los monumentos más enigmáticos de la ciudad. Construido casi en 1900 en su totalidad por conchas de coral, el castillo es una auténtica obra maestra de arquitectura peculiar. Aunque fue construido originalmente a principios del siglo XX por un hombre llamado Edward Leeds-Kalnin, quien pasó décadas trabajando solo en la construcción, el castillo ahora es conocido no solo por su misterio, sino también por los misteriosos eventos que ocurren dentro de sus muros. Los turistas y lugareños a menudo relatan experiencias inusuales cuando visitan el lugar, que van mucho más allá de lo que uno podría esperar de un simple lugar turístico. Las historias sobre el castillo siempre implican una sensación de inquietud. Muchos visitantes hablan de una pesadez en el aire, una sensación de ser observados, como si algo los siguiera mientras caminaban por las distintas salas y jardines. En algunas partes del castillo, los turistas sienten un frío inexplicable, incluso en los días más calurosos de Florida, como si una presencia fantasmal estuviera allí, esperando. La sensación es tan fuerte que algunos sienten la necesidad de abandonar rápidamente el lugar, incapaces de soportar la presión invisible que parece caer sobre sus hombros. Sin embargo, lo que más llama la atención son los informes sobre luces misteriosas que aparecen dentro del castillo por la noche. Algunos visitantes juran haber visto una luz suave pero intensa flotando entre los pasillos, como una vela, pero sin fuente visible. Otros cuentan de destellos rápidos de luz que aparecen en puntos específicos del castillo para luego desaparecer tan rápido como aparecieron. Estas luces no tienen explicación científica conocida, lo que solo aumenta el misterio que rodea al lugar. Según los informes, siempre aparecen en las horas más oscuras de la noche, cuando el castillo está cerrado al público. Y aún así, continúan acechando a aquellos que son lo suficientemente valientes como para aventurarse allí después del horario de visita. Yo mismo he sido testigo de algunos de estos fenómenos. Una vez, mientras estaba de patrulla nocturna en el castillo, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Mirando hacia el centro del castillo, vi una suave luz naranja flotando cerca de una de las paredes, como si estuviera atrapada allí. No sabía qué pensar en ese momento, pero lo que más me asustó fue que al acercarme a la luz, ésta simplemente desapareció, como si no hubiera estado allí. Sin embargo, la sensación de que algo todavía estaba presente no desapareció. El aire se hizo más denso, y la sensación de estar siendo observado aumentó. Continué mi patrulla, pero la sensación de que el castillo no estaba completamente vacío me persiguió durante días. En otras ocasiones, algunos visitantes más sensibles afirman que las misteriosas luces parecen moverse, como si siguieran un camino a lo largo del castillo. Esto ha generado especulaciones sobre la existencia de espíritus o energías que de alguna manera aún habitan el lugar. Los lugareños, aunque escépticos, dicen que el castillo tiene una energía única, quizás porque fue construido con tanto esfuerzo y de una manera tan peculiar. Algunos incluso dicen que Leeds-Kalnin, el constructor original, que era un hombre solitario, puede haber poseído conocimiento esotérico u oculto, y que su trabajo en el castillo puede haber atraído fuerzas más allá de nuestra comprensión. Además, hay quienes creen que el castillo lleva la energía de Edward Leeds-Kalnin en sus pasillos, como si todavía estuviera allí, de alguna manera, continuando su obra. Pasó muchos años de su vida trabajando en el castillo, sin que nadie supiera exactamente por qué lo hacía ni cuál era el verdadero significado de sus construcciones. Algunas leyendas dicen que Leeds-Kalnin estaba enamorado de una mujer, pero que ella fue rechazada, lo que lo llevó a construir el castillo como una forma de expresar su dolor. Algunos dicen que su obsesión con este amor perdido puede haber marcado el lugar con una energía que permanece hasta el día de hoy. Las historias sobre el castillo de coral continúan multiplicándose y cada nuevo visitante tiene algo que decir sobre las extrañas presencias y luces misteriosas que aparecen en las noches más oscuras, ya sea por la inusual historia de su creador o por las energías que muchos creen que aún flotan sobre el lugar. El castillo sigue siendo un enigma, un lugar donde el pasado y el presente se entremezclan de una manera que nadie puede explicar por completo. Para quienes se aventuran allí, el castillo de coral ofrece más que solo una vista impresionante o un edificio excéntrico. Ofrece una experiencia única de misterio, miedo y la sensación de que quizá no todo lo que vemos con nuestros ojos es realmente lo que parece. Historia 5. El espíritu vengativo del castillo de Belmonte, España.
Hola Alejandro, mi nombre es Elena, soy guía turística en Belmonte, un pequeño pueblo de la provincia de Cuenca, España. Durante años he acompañado a visitantes en recorridos por los sitios históricos de la ciudad, pero ningún lugar parece tener tanto misterio como el castillo de Belmonte. Mucha gente que visita el castillo no sabe qué esperar, pero al final de cada recorrido siempre hay alguien que nos cuenta una peculiar historia sobre lo que vio o escuchó en las torres durante la noche. La historia que voy a contar ocurrió hace unos meses, cuando un grupo de turistas se aventuró a explorar el castillo de noche, sin saber que estaban a punto de vivir algo que no sería fácil de explicar. Oyeron pasos y risas que venían de un lugar vacío, algo que solo podría explicarse por un espíritu vengativo que, según cuentan los lugareños, aún habita el castillo. El castillo de Belmonte, una imponente construcción medieval que data del siglo XV. Es uno de los más famosos de la provincia de Cuenca, en el centro de España. Su arquitectura, que combina los estilos gótico y renacentista, atrae la atención de turistas de todo el mundo. Sin embargo, además de su belleza arquitectónica e histórica, el castillo es conocido por ser uno de los lugares más embrujados de la región. Lo que más atrae a los visitantes y al mismo tiempo los asusta son los relatos de apariciones y sonidos misteriosos que se producen principalmente durante las noches más tranquilas. Los antiguos habitantes de Belmonte cuentan la leyenda de un espíritu vengador, que se dice que era un noble que vivió en el castillo durante la Edad Media. Se cuenta que el noble, en un ataque de ira, asesinó a su esposa y desde entonces su espíritu, lleno de culpa y rabia, no ha podido encontrar la paz. Vaga por las torres del castillo, atormentado por sus acciones, y muchos creen que el espíritu de su esposa asesinada también está atrapado allí, condenando a su marido a una existencia interminable de sufrimiento. Sin embargo, lo que más asusta a los turistas que se aventuran a explorar el castillo por la noche no son solo las historias, sino lo que realmente escuchan mientras caminan por los pasillos fríos y vacíos. Varios informes hablan de pasos que resuenan misteriosamente, seguidos de risas apagadas y susurros que parecen venir de un lugar lejano. Estos sonidos son especialmente intensos durante las noches sin luna, cuando el castillo está bañado por la oscuridad y el silencio solo es interrumpido por el sonido del viento que pasa a través de las grietas de las piedras. Una tarde, durante una visita guiada, un grupo de turistas algo atrevidos decidió explorar las torres del castillo una vez finalizado el último recorrido del día. Guiados únicamente por la tenue luz de los faroles, comenzaron a subir las escaleras que conducían a las partes más altas del castillo. El aire era pesado y frío, como si el tiempo se hubiera detenido allí, y la atmósfera dentro de las torres parecía más densa de lo habitual. El grupo permaneció en silencio, tratando de asimilar la historia que acababan de escuchar del guía sobre el noble y su espíritu vengativo, pero lo que ocurrió después hizo que las palabras ya no fueran necesarias. Mientras subían las estrechas y oscuras escaleras, empezaron a oír pasos, suaves pero constantes, como si alguien subiera por detrás de ellos. Al principio pensaron que se trataba de otros turistas o quizás un eco del propio grupo, pero cuando se dieron la vuelta no había nadie allí. Sonido continuó, pero no había explicación de su origen. Entonces una risita infantil, distante pero perfectamente clara, cortó el silencio de la noche, seguida de más risas, ahora más cercanas. El grupo se detuvo abruptamente y su respiración se aceleró. No había niños en el castillo esa noche. Asustados pero también curiosos, continuaron subiendo, pero las risas no cesaron, y los pasos, que antes estaban atrás, ahora parecían venir de todos lados. Una sensación de frío los invadió, como si algo invisible los estuviera observando. Cuando finalmente llegaron a la cima de la torre, donde esperaban tener una vista impresionante de la ciudad, el sonido se detuvo de repente. El silencio que siguió fue tan profundo que resultaba casi insoportable. El grupo permaneció quieto, inmóvil, esperando que el sonido regresara, pero no lo hizo. Sin embargo, el miedo todavía flotaba en el aire. La sensación de que algo estaba presente era palpable. Cuando bajaron, ya estaban visiblemente conmocionados. El guía, al ser informado de lo sucedido, se limitó a mirarlos con una sonrisa triste y les aconsejó que nunca ignoraran las historias que los lugareños cuentan sobre el castillo. Les dijo que el espíritu del noble y su esposa a menudo persigue a aquellos que se atreven a perturbar su morada y que aquellos que oyen las risas y los pasos no son los primeros en tener tal experiencia. Los pasos y las risas en las torres de Belmonte no son un fenómeno raro. A lo largo de los años, muchos otros visitantes han relatado experiencias similares, con sonidos inexplicables y la sensación de una presencia extraña, casi opresiva, que los acompañaba durante su visita.
La leyenda del espíritu vengativo sigue viva en las historias que cuentan los lugareños y aquellos que, como el grupo de turistas, se atreven a explorar el castillo por la noche. El castillo de Belmonte sigue siendo un lugar misterioso, donde el pasado y el presente se encuentran de una manera que desafía toda explicación. Para aquellos que son lo suficientemente valientes para visitar sus torres, la pregunta sigue siendo: ¿las risas y los pasos que escuchan realmente provienen de espíritus que aún buscan justicia o son solo ecos de una antigua historia que no se puede silenciar? Si te están gustando las historias y quieres estar al día, suscríbete al canal y deja tu like. Así, ayudarás a que el canal crezca y garantizarás que vengan más historias de miedo. Ahora, sigamos con otra historia. Historia 6. Las almas perdidas del castillo de Chapultepec, México. Hola Alejandro, mi nombre es Miguel, soy historiador y trabajo en el castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. Durante muchos años fui responsable de guiar a los visitantes a través de las salas y pasillos de este imponente e histórico castillo. Lo que mucha gente no sabe es que, además de la rica historia y las hermosas vistas que ofrece el lugar, Chapultepec tiene un peso oscuro. Algunas de mis noches en el castillo estuvieron marcadas por acontecimientos que honestamente no puedo explicar. Lo más intrigante y también lo más aterrador son las historias que me cuentan los turistas sobre figuras oscuras y pasos de soldados, siempre en las horas más oscuras de la noche. Lo que voy a relatar aquí es uno de esos encuentros que me marcaron. El castillo de Chapultepec, ubicado en el corazón de la Ciudad de México, es un símbolo de la historia del país, habiendo sido residencia de emperadores y gobernantes. Su construcción data del siglo XVIII y a lo largo de los años ha desempeñado diversas funciones, desde fortaleza militar hasta palacio presidencial. Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que el castillo tiene una atmósfera densa, llena de historias de sufrimiento y muerte que permanecen visibles en algunos puntos del lugar, especialmente de noche. Las leyendas sobre el castillo de Chapultepec hablan de figuras oscuras que deambulan por sus pasillos, en particular la imagen de soldados que durante las visitas nocturnas aún parecen patrullar la fortaleza. Se dice que estos soldados no son solo fantasmas o espectros, sino las almas perdidas de hombres que murieron durante sangrientas batallas, especialmente durante la intervención estadounidense en México en el siglo XIX. Muchos visitantes afirman oír pasos fuertes, como si un grupo de soldados marchara por los pasillos oscuros, seguidos de murmullos y susurros incomprensibles, como si intentaran comunicar algo urgente. Una noche estaba solo en el castillo, haciendo una última revisión de las habitaciones antes de cerrar el lugar para la noche. El silencio era absoluto, y la única luz que iluminaba el camino provenía de los viejos faroles esparcidos por los pasillos. Fue entonces cuando empecé a escuchar, a lo lejos, el sonido de pasos firmes resonando en el suelo de piedra. Ese momento no le di mucha importancia, imaginando que tal vez se trataba de algún visitante tardío que se perdió en el castillo. Sin embargo, a medida que me acercaba, los pasos comenzaron a acelerarse como si algo o alguien se estuviera acercando rápidamente. Cuando entré al pasillo principal, noté que no había nadie más allí. Me detuve un momento tratando de entender qué estaba pasando, y fue entonces cuando escuché algo más, un leve murmullo, como si voces susurrantes resonaran en las paredes. No pude entender las palabras, pero el tono era bajo y angustioso, como si quienes hablaban estuvieran sufriendo. El miedo empezó a apoderarse de mí, y una sensación de frío intenso recorrió mi columna vertebral. Pero lo que más escalofríos me dio fue el sonido de las botas militares golpeando el suelo, resonando en mi dirección. Me alejé rápidamente del pasillo, sintiendo una creciente pesadez en el aire, como si me estuvieran observando ojos invisibles. El sonido de pasos no cesó, pero no había nadie más visible. Cuando entré en otra habitación y miré hacia atrás, tuve la sensación de que algo o alguien todavía estaba allí, en los rincones oscuros, observando cada movimiento. Pero no había nada. Solo silencio. Cuando les conté esta experiencia a otros guías, todos confirmaron que habían sentido el mismo tipo de presencia, aunque muchos intentaron evitar hablar abiertamente de lo que realmente creían. Sin embargo, otros visitantes, al pasar por el castillo, no dudaron en compartir sus propias historias de figuras oscuras que vieron durante la noche. Algunos afirmaron haber visto soldados marchando por el patio, con rostros sombríos y vacíos, como si no estuvieran allí para defender el castillo, sino para cumplir un destino de sufrimiento eterno. Otros hablaron de haber visto a un soldado solitario aparecer en uno de los corredores más antiguos, luciendo perdido e incapaz de encontrar un lugar para descansar. Estos relatos, aunque para algunos parezcan ficción, son coherentes con historias, transmitidas de generación en generación por los habitantes de la ciudad.
La presencia de figuras oscuras en el castillo de Chapultepec es para muchos un reflejo de las tragedias que allí ocurrieron, donde se produjeron cruentas batallas y donde muchos soldados perdieron la vida. Se cree que sus almas, incapaces de encontrar la paz, aún deambulan por esos oscuros pasillos intentando cumplir una misión que ya no pueden comprender. También hay quien habla de una figura femenina que algunas noches aparece en las ventanas del castillo. Se la ve con un vestido antiguo, mirando al horizonte, como si esperara algo o alguien que nunca llegaría. Su presencia suele ir acompañada de un fuerte sentimiento de tristeza y desolación, como si estuviera atrapada entre mundos, incapaz de avanzar. El castillo de Chapultepec, aunque es un monumento histórico y uno de los sitios más visitados de México, sigue siendo un lugar de misterio, donde los límites entre el mundo de los vivos y los muertos parecen difuminarse. Para aquellos lo suficientemente valientes como para explorar el castillo por la noche, la sensación de ser observado, el sonido de pasos y voces que resuenan en las sombras son recordatorios de que las almas perdidas de los soldados y otras figuras históricas aún llevan sus historias de dolor y sufrimiento. El castillo sigue siendo un símbolo de un pasado que, aunque lejano, continúa rondando los oscuros pasillos del presente. Historia 7. La noche del terror en el castillo de Almodóvar, España. Hola Alejandro, mi nombre es Joaquín y soy vigilante nocturno en el castillo de Almodóvar, en la región de Andalucía, al sur de España. Llevo trabajando aquí más de 7 años y desde entonces he visto muchas cosas extrañas. Sin embargo, lo que ocurrió aquella noche de finales de noviembre todavía me persigue. Estaba haciendo mi turno como de costumbre, caminando por los pasillos y revisando las áreas más apartadas del castillo. No parecía ocurrir nada inusual hasta que alrededor de las 3 de la mañana escuché un sonido que no pude identificar. Era un ruido ligero pero agudo, como si alguien estuviera arrastrando algo por el suelo. Decidí investigar, sin saber que estaba a punto de vivir una experiencia que cambiaría mi percepción de este lugar para siempre. Algo o alguien me estaba observando. El castillo de Almodóvar, una imponente fortaleza medieval, tiene una rica historia que se remonta al siglo VIII. Situado en la localidad de Almodóvar del Río, en la provincia de Córdoba, el castillo es un popular lugar turístico, con sus muros de piedra e imponentes torres dominando el paisaje. A pesar de su gran belleza y relevancia histórica, la fortaleza esconde oscuros secretos que solo son revelados a aquellos que tienen el coraje de permanecer dentro por la noche. Para Joaquín, este coraje se puso terriblemente a prueba una noche de invierno cuando ocurrió algo inimaginable. La noche era fría y el viento soplaba fuerte, provocando que los árboles alrededor del castillo se balancearan siniestramente. Joaquín, en su turno habitual, recorrió los pasillos vacíos, asegurándose de que todas las puertas estuvieran cerradas y que nadie se escondiera en las sombras. El castillo, que normalmente parecía imponente y seguro durante el día, adquiría una atmósfera completamente diferente por la noche. Los ecos de sus propios pasos sobre el suelo de piedra parecían amplificar el silencio de la noche, creando una sensación de soledad casi palpable. Fue cuando se acercó al ala oeste, una de las secciones más antiguas del castillo, cuando comenzaron los sonidos. Un suave sonido de rasguño, como si algo metálico estuviera siendo arrastrado, recorrió el pasillo vacío. Joaquín se detuvo alertando sus sentidos. No había nadie alrededor, o eso creía. Decidió seguir el sonido hasta el final, llegando a una puerta de madera que conducía a una pequeña habitación. La abrió lentamente, pero al entrar, el sonido cesó inmediatamente. El silencio era absoluto, pero la sensación de que algo no iba bien iba creciendo. Al salir de la habitación, Joaquín sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Fue entonces cuando vio una figura encapuchada que vestía una capa oscura parada al final del pasillo. El corazón de Joaquín se aceleró. Intentó encender su linterna, pero la luz parecía fallar, como si algo impidiera que la bombilla funcionara correctamente. La figura no se movió. Solo lo miró enigmáticamente, con la capa cubriendo la mayor parte de su cuerpo. «¿Quién anda ahí?», gritó Joaquín intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba de miedo. Pero la figura no respondió. Ella simplemente dio un paso hacia adelante, sin hacer ruido, y comenzó a acercarse lentamente. El guardia, paralizado por el miedo, comenzó a retroceder sin saber qué hacer. A medida que la figura avanzaba, no se escuchaba el sonido de sus pasos, pero sentía su presencia cerca, casi como si estuviera siendo envuelto por una sombra invisible. Un sentimiento de pavor se apoderó de Joaquín. Intentó gritar de nuevo, pero tenía la garganta seca y las palabras no salían. En un impulso desesperado se dio la vuelta y corrió por el pasillo.
Su respiración era pesada y trabajosa mientras corría por las oscuras escaleras y pasillos del castillo, pero la sensación de que algo lo seguía era ineludible. El sonido de pasos detrás de él, ahora claramente audible, se hizo más fuerte a medida que se alejaba. No se atrevió a mirar atrás por miedo a ver lo que había detrás de él. El castillo parecía haberse convertido en un laberinto sin fin. Joaquín corrió hacia la salida principal, pero cuando llegó a la puerta estaba cerrada. Su pánico aumentó. Intentó abrir la cerradura, pero sus dedos estaban tan temblorosos que no pudo abrirla. Fue entonces cuando finalmente escuchó un grito lejano, como si alguien estuviera sufriendo un gran dolor. El grito atravesó la noche, resonando en los muros de piedra del castillo, y la figura encapuchada apareció en la entrada, bloqueando la única salida. Desesperado, Joaquín se lanzó contra la puerta con todas sus fuerzas. Cuando finalmente la puerta cedió, salió al patio con un último empujón, jadeando y sudando. La figura, que previamente se encontraba a unos cuantos metros de distancia, no lo siguió. Miró hacia atrás, pero ya no podía ver a nadie. El castillo volvió a parecer silencioso, como si lo ocurrido no fuera más que una ilusión. Al día siguiente, Joaquín intentó explicar lo sucedido a los demás guardias, pero nadie pareció creerle. Sugirieron que simplemente estaba cansado o que la oscuridad del castillo había jugado con sus sentidos. Sin embargo, algo cambió dentro de él en ese momento. Incluso después de tantos años trabajando allí, sabía que el castillo de Almodóvar guardaba más secretos de los que la mayoría de la gente imaginaba. La historia de Joaquín no es la única. Otros guardias y visitantes afirman haber experimentado fenómenos similares, desde figuras encapuchadas hasta sonidos inexplicables que resuenan en los pasillos vacíos. Muchos dicen que el castillo lleva consigo las sombras de un pasado lejano y que en las noches oscuras aquellos que se atreven a desafiar la oscuridad pueden encontrar lo que no deberían. El castillo de Almodóvar, imponente y antiguo, sigue siendo un lugar donde el pasado y el presente se encuentran y donde el terror parece surgir de las mismas piedras que lo sostienen. Si estás dispuesto a explorar sus profundidades por la noche, prepárate para lo inesperado, porque siempre hay algo en las sombras observando, esperando. Historia 8. Los secretos del castillo Hearst, California, Estados Unidos. Hola Alejandro, mi nombre es Edward. He sido empleado en Hearst Castle durante casi 8 años, trabajando como cuidador y guía turístico. El castillo es un lugar impresionante, pero después de tantas historias que he escuchado y experiencias que he tenido, puedo decir con certeza que esconde mucho más de lo que la mayoría de la gente imagina. Durante los primeros años todo parecía normal. Sin embargo, una noche en que me asignaron cuidar una zona restringida, lejos de las miradas de los turistas, ocurrió algo extraño. Algo que hasta el día de hoy me hace cuestionar si el castillo realmente tiene algo más entre sus muros que solo historia. Situado en las colinas de San Simeón, el castillo Hearst es uno de los edificios más impresionantes de Estados Unidos. Construido por el magnate de los medios William Randolph Hearst, el castillo destaca por su gran arquitectura y su lujoso interior, lo que lo convierte en una atracción popular para turistas de todo el mundo. Sin embargo, más allá de su fama, como atracción turística, el castillo está rodeado de rumores de encuentros sobrenaturales, con empleados reportando haber presenciado sucesos inexplicables. Lo que mucha gente no sabe es que el castillo tiene zonas prohibidas, lugares cerrados al público, donde parecen ocurrir los fenómenos más misteriosos. Eduardo, que pasaba largas horas en el castillo, conocía algunas de estas historias, pero lo que presenció una noche de invierno quedó grabado en su mente para siempre. Se le asignó realizar trabajos de mantenimiento en una de las habitaciones restringidas, una antigua cámara del propio Hearst, ubicada en un piso apartado del castillo, lejos del bullicio de los turistas. Las puertas de hierro que bloqueaban el acceso siempre se sentían demasiado pesadas, como si algo las mantuviera cerradas con más fuerza de la necesaria. Esa noche, Edward estaba solo. El castillo estaba en silencio, salvo por el sonido de sus propios pasos resonando en las paredes de piedra. La única luz provenía de lámparas bajas que proyectaban largas sombras que bailaban en las paredes. Se dirigió al sector donde se encontraban las habitaciones prohibidas. Como de costumbre, la puerta estaba cerrada, pero él tenía la llave. Cuando giró y abrió la puerta, un viento frío sopló desde adentro, como si el propio castillo respirara. Dentro, la atmósfera era extrañamente fría. Por más que se encendían los calentadores, el frío persistía. Edward entró y mientras cruzaba la habitación se dio cuenta de que algo no estaba bien. El aire parecía cargado, como si estuviera impregnado de algo antiguo, algo que no se podía ver pero que estaba allí. Intentó alejar la sensación de incomodidad concentrándose en su trabajo, pero fue entonces cuando escuchó algo
Al principio fue un leve susurro, casi como si alguien estuviera hablando en la distancia. Edward se detuvo, tratando de identificar de dónde venía el sonido. Se acercó a una de las paredes de la habitación y escuchó con más atención. El susurro continuó, más fuerte ahora, pero era una voz indistinta, sin forma ni significado. Al principio pensó que se trataba de un fallo en el sistema de plomería o algún ruido procedente del castillo. Pero entonces el susurro se convirtió en un sonido más claro, como una risa baja y prolongada que resonó en las paredes. Con el corazón acelerado, Edward se apartó de la pared sintiendo una presencia inexplicable. Cuando se miró en el espejo en la esquina de la habitación, notó algo que lo dejó paralizado. El reflejo no mostraba la habitación como debería ser. Había figuras oscuras, como si varias personas estuvieran reunidas allí, pero ninguna de ellas se movía. Estaban allí parados observándolo. Parpadeó y al cabo de un segundo el reflejo volvió a ser normal, pero el frío y la sensación de ser observado permanecieron. Edward intentó salir de la habitación, pero algo lo detenía. Sintió una presión como si algo invisible mantuviera sus piernas firmes en el suelo. En ese momento escuchó claramente el sonido de pasos detrás de él. Cuando se dio la vuelta, vio una sombra oscura que se movía rápidamente hacia la puerta. Dio un paso atrás, pero la sombra se acercaba cada vez más, hasta que en un movimiento repentino desapareció, como si se hubiera disuelto en el aire. Con tísimas manos temblorosas, Edward finalmente logró salir corriendo de la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Mirando hacia los pasillos, todo estaba como debía ser, pero la sensación de que algo lo observaba no desaparecía. Caminó rápidamente hacia la oficina, donde intentó recomponerse, pero mientras se alejaba, volvió a ver la sombra. Esta vez, sin embargo, estaba mucho más cerca, parada al final del pasillo como si lo hubiera estado esperando. Edward no sabía qué hacer. Durante semanas después de ese incidente, no pudo dormir bien. Se sintió constantemente observado y los sonidos extraños que antes parecían inexplicables comenzaron a intensificarse. No fue el único que pasó por experiencias similares. Otros empleados, como guardias de seguridad y guías, han reportado encuentros con figuras oscuras en pasillos cerrados al público. Hay historias de pasos que resuenan en pasillos vacíos, puertas que se abren solas y risas lejanas que no pertenecen a nadie vivo. Algunos dicen que el castillo Hearst contiene más que solo objetos y recuerdos de su fundador. Quienes se atreven a explorar sus zonas prohibidas hablan de almas perdidas, presencias que no pertenecen a este mundo. Pero lo más aterrador es el silencio que siempre acompaña a estos encuentros. El silencio profundo interrumpido solo por los susurros de algo que no se puede explicar, pero que está ahí, en las sombras. El imponente y majestuoso castillo Hearst se puede ver desde el exterior como un gran edificio, un icono de la historia y la riqueza. Pero para aquellos que se atreven a adentrarse en sus rincones más oscuros, es un lugar donde los secretos del pasado nunca han sido revelados del todo, y donde lo sobrenatural aún habita sus paredes. Historia 9. La maldición del castillo de Olite, España. Hola Alejandro, soy Marta y trabajo como guía en el castillo de Olite, en la región de Navarra al norte de España. Siempre me ha gustado el castillo, su aspecto medieval, sus imponentes murallas y sus jardines llenos de historia me encantaron. Sin embargo, lo que he empezado a darme cuenta en las últimas semanas me ha hecho ver este lugar de una manera completamente diferente. Siempre pensé que las historias sobre el castillo eran exageradas, hasta que una noche a mí y a un grupo de visitantes nos ocurrió algo que nunca podré explicar. Las voces y las sombras. Eso no era normal, no es normal. Y algo me dice que nos están observando, que no estamos solos aquí. El castillo de Olite, construido en el siglo III, es uno de los castillos medievales más grandes y notables de España. Su impresionante arquitectura y rica historia la convierten en uno de los destinos turísticos más solicitados, especialmente para aquellos fascinados por la Edad Media y el reinado de los reyes de Navarra. Sin embargo, más allá de su belleza y relevancia histórica, el castillo esconde una oscura historia, llena de misterios sin resolver y rumores de sucesos sobrenaturales. Visitantes y empleados hablan de una presencia invisible que parece acompañar a quienes se aventuran por sus pasillos. Marta, como guía, estaba acostumbrada a las preguntas e historias que siempre comparten los turistas. Algunos hablaron de susurros que oyeron en ciertas partes del castillo, mientras que otros informaron haber visto sombras moviéndose, aparentemente sin razón. Pero fue una noche de otoño, durante una visita nocturna al castillo, cuando Marta se topó con algo
que cambió su visión del lugar para siempre. Era una noche sin luna, y el castillo estaba prácticamente vacío. El grupo de turistas que Marta guiaba parecía estar formado en su mayoría por gente curiosa que buscaba algo fuera de lo común. Los condujo a través de los pasillos oscuros y por las escaleras de piedra, explicándoles las historias antiguas y las leyendas locales. Pero cuando pasaron por una de las salas más distantes, algo extraño comenzó a suceder. Al principio fue un sonido lejano, como la risa de un niño. Al principio, Marta intentó ignorarlo, pensando que podría ser solo una ilusión auditiva, un eco de los turistas que iban delante. Pero a medida que el grupo avanzaba, el sonido se hacía más claro. Era como si un niño estuviera jugando y llamando a alguien. Marta pidió al grupo que guardara silencio, tratando de localizar la fuente del sonido, pero no había nadie alrededor. La risa continuó como si estuviera acechando en algún lugar, pero nadie apareció. Fue entonces cuando apareció la primera sombra. Al principio parecía un juego de luces, una sombra proyectada por las velas y las lámparas del castillo, pero pronto comenzó a moverse por su cuenta. Una figura oscura y baja, como si fuera un niño, corriendo a lo largo de los muros del castillo. Marta se detuvo bruscamente y señaló la sombra, pero los turistas no la vieron. Solo ella podía ver lo que estaba pasando. La sombra desapareció tan rápido como apareció, pero la sensación de incomodidad persistió. La risa seguía resonando, ahora más intensa, como si hubiera más de un niño riendo. Los turistas comenzaron a alejarse incómodos, pidiendo irse. Marta los condujo de nuevo a los pasillos más luminosos, pero a medida que avanzaban, las sombras parecían seguirlos. Se arrastraban a lo largo de las paredes, siempre fuera de la vista pero en constante movimiento. Marta sintió una presión en el pecho, como si alguien estuviera justo detrás de ella. Ella miró hacia atrás, pero no había nadie allí. Por más que intentaba mantener la calma, la sensación de que algo los observaba crecía con cada paso. En un momento miró hacia una de las puertas cerradas y vio una pequeña sombra pasar debajo de ella como si estuviera corriendo. Las risas de los niños aumentaron, ahora acompañadas de pequeños gritos de emoción. Era como si estuvieran bromeando, pero de forma amenazante. Cuando el grupo llegó al final del pasillo, Marta se giró rápidamente para confirmar si realmente estaba ocurriendo el fenómeno. Vio la sombra de un niño correr detrás de una pared, desapareciendo inmediatamente, y al mismo tiempo una de las velas cercanas se apagó con un fuerte soplo, como si algo hubiera interferido en el aire. Los turistas estaban asustados, pero Marta, sin saber ya cómo explicar lo que estaba pasando, apresuró al grupo hacia la salida del castillo. A la mañana siguiente, Marta intentó hablar con sus colegas sobre lo sucedido, pero todos los demás guías y personal parecieron ignorar los informes. Era como si ya estuvieran acostumbrados a los extraños acontecimientos, pero Marta sabía que algo no estaba bien. Ella no era la única que oía las voces y veía las sombras. Otros turistas, en distintas ocasiones, también han relatado experiencias similares. Siempre estaba la presencia de risas de niños, sombras que los seguían por los pasillos más oscuros y una sensación constante de que estaban siendo observados por algo invisible. Las historias sobre el castillo de Olite hablan de una antigua maldición relacionada con el sufrimiento de los niños que vivieron en el castillo durante siglos. Algunas versiones dicen que fueron víctimas de una epidemia, mientras que otras hablan de un oscuro ritual que se habría realizado en las mazmorras. Sea cual sea la verdad, el castillo parece albergar algo de esas almas perdidas que, según los rumores, todavía deambulan por los pasillos por la noche, buscando respuestas que nunca encontrarán. El imponente castillo de Olite, cargado de historia, esconde entre sus muros mucho más que simple arquitectura medieval. La risa de los niños, el movimiento de las sombras y la sensación de ser observado son solo algunos de los misterios que siguen acechando a quienes se atreven a adentrarse en sus pasillos por la noche. Historia 10. El fantasma del rey en el castillo de Guanajuato, México. Hola Alejandro. Mi nombre es Francisco y soy guardia de seguridad en el castillo de Guanajuato desde hace más de 6 años. Cuando comencé a trabajar aquí, no creía en esas historias de fantasmas y apariciones. Pensé que eran solo leyendas que la gente contaba para darle más encanto al lugar. Pero después de una noche que nunca olvidaré, mi visión del castillo y sus historias cambiaron. Para siempre. Vi lo que llaman el fantasma del rey. Una figura imponente que parece un monarca sentado en un trono observando a quien se atreve a entrar al salón principal. Estuve allí y lo vi con mis propios ojos. El castillo de Guanajuato, una imponente fortaleza ubicada en la cima de una colina en la ciudad de Guanajuato, México, es uno de los monumentos más conocidos de la región. Construido en el siglo XVIII,
Inicialmente como fortaleza militar, el castillo se utilizó para defender la ciudad de las invasiones. Posteriormente se convirtió en un símbolo de la historia colonial de México, siendo transformado en museo y abierto al público. A pesar de su grandiosidad y de ser un lugar turístico, el castillo también es un lugar lleno de misterios e informes de actividades sobrenaturales. El más aterrador de estos relatos involucra la figura de un antiguo monarca, un fantasma que aparece periódicamente sentado en su trono, observando a los visitantes con una mirada que transmite una sensación de profundo malestar. Francisco, como guardia del castillo, estaba acostumbrado a la tranquilidad del lugar por la noche. Durante sus rondas solitarias recorría salas vacías, observando las exposiciones y los objetos históricos, sin perder de vista nunca las cámaras de seguridad. Sin embargo, una noche lluviosa, todo eso cambió. Estaba haciendo sus rondas nocturnas en el salón principal del castillo, un gran espacio con techos altos y decoración medieval, cuando sucedió algo inusual. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando Francisco entró en la habitación. Las sombras de las velas en las paredes proyectaban formas distorsionadas y la habitación estaba más silenciosa que de costumbre. Siguió el camino habitual hasta el centro de la habitación, donde se encontraba el gran trono de madera, uno de los elementos más destacados del castillo. Al pasar notó una silueta sentada en el trono. Pensó que era una ilusión de su mente cansada, pero cuando volvió a mirar, la figura estaba allí, claramente visible. La silueta era alta, con una postura imponente y una capa pesada que parecía flotar a su alrededor. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una corona, pero sus ojos, aunque vacíos y sin vida, eran penetrantes. Francisco se quedó inmóvil, incapaz de moverse. Observó la figura durante varios minutos, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. La sensación de ser observado se apoderó de él por completo, y el aire a su alrededor parecía más denso, más frío. Intentó acercarse lentamente, esperando que fuera algún truco o una broma de otro empleado. Pero cuando dio un paso hacia el trono, la figura comenzó a moverse, no de forma natural, sino como si flotara, sin levantar el cuerpo del trono. La sensación de pánico aumentó y Francisco sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Con tremendo esfuerzo retrocedió lentamente, manteniendo la mirada fija en la figura. Y justo cuando estaba a punto de llegar a la puerta para salir, la sombra en el trono desapareció, como si se hubiera disuelto en el aire. El salón estaba vacío otra vez. Francisco corrió a las cámaras de seguridad para revisar lo sucedido, pero, para su sorpresa, las grabaciones estaban en blanco. No había registro de la figura, como si no existiera en el mundo físico. Durante los siguientes días, Francisco habló con otros empleados del castillo y, para su sorpresa, descubrió que no era el único que había presenciado el fenómeno. Varios guías y otros observadores han informado haber visto en varias ocasiones la misma figura sentada en el trono, mirando atentamente, como si esperara algo o alguien. Algunos hablaron de una presencia casi opresiva, mientras que otros dijeron que sentían un calor intenso cada vez que estaban cerca del trono. Existen varias teorías sobre quién podría ser el rey fantasma del castillo de Guanajuato. Algunos afirman que era un antiguo gobernante de la región cuya alma nunca encontró la paz después de la muerte y que aún custodiaba su antigua fortaleza. Otros dicen que es el espíritu de un monarca que comandó tropas durante la Revolución Mexicana, una figura de autoridad cuya presencia aún ronda el castillo, ya que fue brutalmente asesinado dentro de sus muros. Lo que más asusta a los visitantes y empleados es la sensación de que si alguien se acerca al trono, la figura comienza a moverse lentamente, como si estuviera a punto de levantarse y caminar hacia el observador. Aunque nadie vio la figura, abandonar el trono y caminar por el salón, todos coinciden en que la sensación de que algo está a punto de suceder es constante. El castillo de Guanajuato, aunque lleno de historia y cultura, también encierra un gran misterio. La figura del rey fantasma es una de las leyendas más inquietantes que rodean el lugar, y cualquiera que tiene el coraje de pasar la noche allí sabe que nunca está completamente solo. El monarca, ya sea un antiguo gobernante o una figura envuelta en leyendas de guerra y tragedia, continúa su vigilia, eternamente sentado en su trono, velando por aquellos que se atreven a explorar sus salones. Historia 11. La criatura de las mazmorras del castillo de Alarcón, España. Hola Alejandro, mi nombre es Javier. Soy historiador y trabajo como investigador de leyendas medievales en España. He visitado muchos castillos en busca de documentos e historias para mis estudios, pero nunca imaginé que una de estas leyendas se convertiría en parte de mi propia vida.
Lo que me ocurrió en el castillo de Alarcón, en Cuenca, me persigue hasta el día de hoy. Algo vive allí abajo, en las mazmorras, algo que no debería existir. El castillo de Alarcón es una joya medieval situada sobre una colina rodeada por el río Júcar. Construida en el siglo VIII, fue escenario de numerosas batallas durante la Reconquista y es conocida por su belleza arquitectónica e imponentes murallas. A pesar de ser un destino turístico muy popular, el castillo también está envuelto en un aura de misterio. Varias leyendas locales hablan de criaturas que habitan las profundidades de sus mazmorras, pero nadie ha podido comprobar nunca su existencia. Javier, como historiador escéptico, siempre vio estas historias como un producto de la imaginación popular. Una vez, durante una expedición nocturna al castillo, Javier tuvo la oportunidad de acceder a las zonas restringidas e inexploradas de las mazmorras. Le acompañaban 2 asistentes y un guía local. La idea era documentar inscripciones y posibles rastros de antiguos prisioneros. Todo parecía tranquilo al principio, hasta que comenzaron a caminar por un pasillo estrecho, iluminado únicamente por linternas. El aire allí era pesado, lleno de un olor a humedad y algo que le recordaba a carne podrida. Al llegar a una gran sala, los asistentes comenzaron a tomar fotografías de las paredes, mientras Javier analizaba símbolos grabados en las piedras. Encontró un conjunto de lo que parecían marcas de uñas, como si alguien hubiera estado arañando desesperadamente la pared. El guía explicó que muchas de estas mazmorras se usaban como calabozos y que a menudo se dejaba a los prisioneros morir de hambre. Pero había algo extraño. Las marcas no parecían humanas. Eran demasiado profundos, como si lo hubiera hecho una criatura de gran fuerza. Mientras Javier inspeccionaba los símbolos, escuchó un sonido amortiguado, algo así como un gruñido proveniente de un pasillo adyacente. Miró al guía, que parecía pálido y nervioso. «Tenemos que salir de aquí. Hay lugares en el castillo que no debemos explorar, especialmente de noche», dijo el guía. Pero Javier, curioso por naturaleza, insistió en continuar. Quería saber qué podría estar produciendo ese sonido. El grupo dudó, pero continuó por el pasillo. Cuanto más avanzaban, más frío y opresivo se volvía el aire. Las paredes estaban cubiertas de limo y había un silencio inquietante, roto solo por el sonido de sus propios pasos. El pasillo parecía no tener fin, hasta que llegaron a una gran puerta de madera, parcialmente podrida, con cadenas oxidadas que la mantenían cerrada. Javier notó inscripciones en el arco de la puerta, pero la escritura no se parecía a nada que hubiera visto antes. Sonaban como palabras de una lengua antigua y olvidada. De repente el gruñido volvió a resonar, más cerca esta vez. Uno de 1900. Los asistentes retrocedió diciendo que no quería continuar, pero Javier estaba decidido. Empujó la puerta para abrirla, la cual cedió con un crujido aterrador, revelando una habitación circular. En el centro había un agujero en el suelo, con una escalera de piedra que conducía a lo que parecía ser un nivel aún más profundo. El olor era insoportable, una mezcla de podredumbre y sangre. Javier iluminó el agujero con su linterna, pero la luz pareció ser devorada por la oscuridad. Mientras intentaban decidir qué hacer, oyeron que algo se movía abajo. Era un sonido de arrastre, como si unas garras estuvieran raspando una piedra. El guía comenzó a orar en voz baja y uno de los asistentes cayó de rodillas temblando. Javier, aún aterrorizado, no podía apartar la mirada. Fue entonces cuando vio los ojos. 2 puntos rojos brillantes, fijos en ellos, emergiendo lentamente de la oscuridad. El sonido de las garras se intensificó y una figura comenzó a subir las escaleras. La criatura era indescriptible. Su cuerpo parecía una mezcla grotesca de humano y animal, con piel pálida y costillas visibles. Sus manos terminaban en garras, largas y afiladas, y su boca estaba llena de dientes irregulares. Ella dejó escapar un grito agudo que resonó en las paredes de la mazmorra. El grupo entró en pánico. El guía corrió de regreso por el pasillo, seguido por los asistentes. Javier intentó seguirlo, pero tropezó y cayó, torciéndose el tobillo. Miró hacia atrás y vio a la criatura avanzando lentamente hacia él, como si saboreara su miedo. Desesperado, Javier agarró su linterna y se la arrojó a la criatura. La luz la golpeó directamente y ella retrocedió con un grito horrible, como si el brillo la lastimara. Aprovechando el momento, se puso de pie con esfuerzo y comenzó a correr, ignorando el dolor en su tobillo. El sonido de las garras arañando la piedra lo siguió, acercándose cada vez más. Javier llegó al corredor principal y con la ayuda del guía logró salir de la mazmorra y cerrar la puerta tras de sí. Afuera, el grupo estaba en shock. Nadie podía explicar lo que había sucedido. El guía insistió en que la criatura era una de las muchas almas malditas del castillo,
condenada a vagar por las profundidades por toda la eternidad. Javier nunca regresó al castillo de Alarcón, pero los recuerdos de aquella noche lo persiguen hasta el día de hoy. Todavía tiene pesadillas sobre los ojos rojos que brillan en la oscuridad, y el sonido de las garras nunca abandona su mente. El castillo de Alarcón, con su belleza medieval, guarda oscuros secretos en sus mazmorras. Javier cree que la criatura que encontró era real, pero muchos siguen escépticos. Sin embargo, quienes visitan el castillo dicen que en las noches silenciosas se pueden escuchar los mismos sonidos de gruñidos y arrastramientos provenientes de las profundidades. Y para los más valientes que decidan explorar, la advertencia es clara: no bajéis a las mazmorras. Algo aún vive ahí abajo esperando a su próxima víctima. Historia 12. Los murmullos de la Torre Oscura en el castillo de Montjuïc, España. Hola Alejandro, me llamo Raúl y soy guía turístico en Barcelona. Durante años he llevado a turistas a explorar el castillo de Montjuïc, una fortaleza histórica que ofrece impresionantes vistas de la ciudad y el Mediterráneo. A pesar de su belleza, el castillo tiene una historia oscura, marcada por ejecuciones, torturas y encarcelamientos políticos. Por mucho que conocía estas historias, nunca creí en los rumores sobrenaturales que rodean el lugar. Hasta una noche, en la que me quedé atrapado allí durante una tormenta y experimenté algo que cambió mi vida para siempre. El castillo de Montjuïc fue construido en el siglo XVII y a lo largo de los años ha servido como fortaleza militar, prisión y lugar de ejecuciones. Hoy en día es una atracción turística y un símbolo histórico de Barcelona. Raúl solía describir estas historias a los visitantes, pero siempre con un tono de escepticismo. Sin embargo, algunos turistas informaron haber sentido escalofríos inexplicables, haber oído voces susurrantes e incluso haber visto figuras oscuras en los pasillos. Para él, todo era mera imaginación o sugerencia. Una noche, Raúl recibió la tarea de cerrar el castillo después de un evento especial. El pronóstico era de lluvia ligera, pero al caer la noche se había formado una feroz tormenta acompañada de relámpagos y truenos. Tan pronto como terminó de cerrar las puertas, se dio cuenta de que había olvidado su mochila en una de las habitaciones cercanas a la Torre Oscura, una de las zonas más antiguas y menos visitadas del castillo. De mala gana, decidió regresar y buscarla. Mientras caminaba por los pasillos oscuros, iluminados únicamente por el tenue resplandor de su linterna, sintió una creciente inquietud. El sonido de la lluvia y los truenos parecía amortiguado, como si el castillo tuviera su propio silencio, pesado y opresivo. Cuando llegó a la sala, encontró su mochila, pero al girarse para irse, escuchó algo que hizo que su corazón se acelerara. Pasos resonando en el pasillo. Sabía que estaba solo en el castillo. Raúl apuntó la linterna en dirección al sonido, pero no vio nada. Pensando que podría ser su imaginación, apresuró el paso hacia la salida. Sin embargo, los pasos continuaban, ahora más cerca, acompañados de un sonido bajo, como un susurro incomprensible. Se detuvo intentando escuchar mejor. Las palabras no tenían sentido, pero estaban llenas de angustia palpable, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. El sonido parecía provenir de la Torre Oscura, una zona que Raúl siempre evitaba, incluso durante el día. Dijeron que la torre fue utilizada para retener prisioneros de alta peligrosidad y que muchos murieron allí en condiciones terribles. A pesar de su miedo, decidió investigar, convencido de que podía tratarse de un visitante perdido, o quién sabe, de una broma. La puerta de la torre estaba entreabierta, algo que sabía que era inusual, ya que siempre cerraba esa sección. Nada más entrar, sintió un frío intenso, mucho más fuerte que el que provocaba la tormenta del exterior. El aire estaba cargado de un olor metálico, como a sangre. Raúl subió la escalera de caracol, iluminando los escalones con su linterna, mientras los susurros se hacían más fuertes, ahora sonando como varias voces hablando al mismo tiempo. Al llegar a lo alto de la torre, encontró una habitación circular, vacía salvo por una silla de madera en el centro, con cadenas oxidadas colgando de los brazos. Oyó un gemido bajo y se giró rápidamente, pero no vio nada. La linterna parpadeó y por un breve momento creyó ver una figura de pie junto a la ventana, mirando la tormenta. Ella era alta y vestía una capa oscura con una capucha que le cubría el rostro. Cuando Raúl apuntó la linterna directamente al lugar, la figura desapareció. Sintiéndose aterrorizado, comenzó a correr por las escaleras, pero antes de que pudiera llegar al último escalón, la puerta de la torre se cerró de golpe. Intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. El pánico se apoderó de él mientras las voces a su alrededor se intensificaban, formando un coro de lamentos y gritos de dolor. Vio sombras moviéndose por las paredes, contorsionadas en formas grotescas, como si estuvieran tratando de escapar.
Raúl gritó pidiendo ayuda, pero su voz parecía devorada por la oscuridad. Fue entonces cuando sintió un toque frío en su hombro. Se giró y vio la misma figura de antes, ahora muy cerca. La capucha se deslizó lentamente, revelando un rostro desfigurado, con los ojos vacíos y la boca abierta en un grito silencioso. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció y la puerta se abrió sola. Salió corriendo de la torre sin mirar atrás, tropezando y casi cayendo por los pasillos. Cuando finalmente llegó a la salida del castillo, encontró al guardia de seguridad que venía a comprobar la situación. Raúl intentó explicar lo sucedido, pero sus palabras salieron inconexas. El guardia de seguridad, al ver su estado, decidió acompañarlo a su casa. Esa noche, Raúl tuvo terribles pesadillas sobre las voces y la figura encapuchada. En los días siguientes intentó olvidar lo ocurrido, pero algo parecía diferente. En el castillo. Cada vez que pasaba por la torre oscura mientras hacía turismo, sentía un escalofrío recorrer su columna vertebral, y algunos visitantes comenzaron a relatar experiencias similares. Pasos que los seguían, susurros y sombras inexplicables. Raúl nunca regresó a la torre, pero cree que algo todavía habita ese lugar. Quizás los espíritus de prisioneros que murieron de forma cruel, o algo mucho más antiguo y maligno. El castillo de Montjuic, con su historia llena de sufrimiento, guarda secretos que quizá nunca lleguemos a comprender del todo. Para aquellos que se atrevan a visitarla, tengan cuidado. Eviten la torre oscura, especialmente de noche. Algo espera allí, en las sombras, y no todos salen ilesos. Y antes de pasar a la siguiente historia, quiero recordarte que puedes compartir con nosotros tu propia experiencia de terror. Si has pasado por algo terrorífico y quieres que tu historia se cuente de forma exclusiva, solo tienes que enviarnos una contribución a través de Superchat. Cualquier cantidad ayuda, pero las donaciones de $10 o más garantizarán un video completo dedicado solo a tu historia. Participa y forma parte de este aterrador viaje. Ahora, continuemos. Historia 13. El sonido de las cadenas en el castillo de Burgos, España. Hola, Alejandro. Me llamo Hugo y soy arqueólogo en Burgos, España. Hace unos 2 años formé parte de un equipo que inició una excavación en las catacumbas del castillo de Burgos. No estábamos preparados para lo que encontramos allí. Algunos dicen que el castillo está embrujado, pero siempre pensé que estas historias eran solo supersticiones, hasta que me pasó algo. Algo que me hizo repensar todo lo que creía sobre lo sobrenatural. El castillo de Burgos, construido en el siglo IX, es uno de los edificios medievales más imponentes de la región. Situado sobre una colina con vistas privilegiadas de la ciudad y sus alrededores, el castillo fue residencia de varios monarcas y símbolo de poder durante la Edad Media. En tiempos más recientes, el castillo se ha convertido en una importante atracción turística, atrayendo visitantes de todo el mundo. Sin embargo, lo que pocos saben es que el castillo tiene catacumbas subterráneas, zonas donde los prisioneros eran mantenidos en condiciones infrahumanas. Algunos relatos antiguos hablan de almas que nunca abandonaron estos túneles, pero para Hugo, estas historias eran solo mitos alimentados por la imaginación popular. El equipo de arqueólogos de Hugo participó en una excavación en las catacumbas del castillo, con el objetivo de descubrir más sobre las vidas y muertes de los prisioneros que habían estado recluidos allí. Durante semanas trabajaron en las profundidades del castillo, desenterrando huesos, fragmentos de cerámica y otros artefactos que revelaron algo sobre la oscura historia del lugar. Pero lo que nadie esperaba era que al abrir una vieja y oxidada puerta de hierro, descubrirían algo mucho más inquietante. Esa noche, después de un agotador día de trabajo, Hugo decidió quedarse en el castillo para repasar algunos apuntes. Sus compañeros ya habían regresado a la ciudad, pero él quería terminar lo que había comenzado. Bajó las escaleras que conducían a las catacumbas. El sonido de sus pasos resonaba en el denso silencio. Cuando llegó a la sala de excavación, notó que había algo extraño en el aire. El lugar estaba más frío de lo habitual y el aire estaba impregnado de un olor metálico, casi como si algo se estuviera pudriendo. Fue entonces cuando escuchó por primera vez el sonido de las cadenas. El sonido era apagado pero perfectamente claro. El tintineo de las cadenas al ser arrastradas. Hugo se detuvo inmediatamente, tratando de localizar de dónde provenía el sonido. Miró a su alrededor, pero no había nadie más que él. Al principio pensó que era solo una ilusión, tal vez el sonido de las antiguas puertas de hierro moviéndose debido al viento, pero el sonido de las cadenas continuaba, más fuerte y más cercano. Hugo sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Decidí investigar.
Siguiendo el sonido, descendió aún más profundamente en las catacumbas, hasta llegar a una habitación oscura, donde la luz de su linterna solo iluminó unas cuantas piedras rotas y huesos esparcidos por el suelo. Fue entonces cuando lo vio. Una figura oscura, envuelta en cadenas oxidadas, se arrastraba lentamente por el suelo de piedra. Ella no parecía humana. Sus piernas estaban distorsionadas y su cuerpo estaba cubierto en gran parte por una capa negra. Pero lo más extraño eran las cadenas que se unían a su cuerpo, como si fueran parte de él. El sonido de las cadenas, antes amortiguado, ahora era ensordecedor, como si la criatura se arrastrara directamente hacia Hugo. La figura levantó lentamente la cabeza, revelando un rostro pálido y deformado, con ojos vacíos que parecían mirar directamente a su alma. Hugo intentó moverse, pero su cuerpo estaba paralizado por el miedo. El sonido de las cadenas se hizo más fuerte y la figura avanzó hacia él, con pasos lentos pero implacables. Hugo dio un paso atrás, pero el suelo, de piedra, era traicionero y tropezó, cayendo al suelo con estrépito. En ese momento las cadenas se detuvieron y el silencio llenó las catacumbas. La figura desapareció instantáneamente, como si nunca hubiera estado allí. Hugo, temblando y con el corazón acelerado, se levantó y corrió hacia las escaleras. Cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior, como si las cadenas de la criatura se aferraran a sus pies. Cuando finalmente llegó a la superficie, el aire fresco de la noche le proporcionó un breve alivio, pero el sonido de las cadenas todavía resonaba en su mente. Intentó contarles a otros lo que había visto, pero nadie creyó su historia. Todos pensaron que simplemente estaba cansado y confundido debido al agotamiento. Sin embargo, en las semanas siguientes, Hugo volvió varias veces al castillo para continuar la excavación, aunque siempre con la sensación de que algo le observaba. La figura oscura parecía estar siempre cerca, y los sonidos de las cadenas comenzaron a perseguirlo, incluso fuera del castillo. Escuchó las cadenas en sus sueños, sintió su peso mientras caminaba por las calles de Burgos. Cada vez que cerraba los ojos, la figura regresaba, siempre más cerca, siempre más real. Un día, durante una visita a una de las antiguas mazmorras del castillo, Hugo se encontró con una inscripción que decía: «Aquellos que están atados con cadenas nunca escaparán de su condenación». Ahora sabía que lo que había visto no era solo una alucinación. Había algo muy antiguo y maligno atrapado en ese castillo, algo que nunca debería haber sido liberado. Hugo finalmente decidió detener las excavaciones y abandonó el castillo para siempre. Desde entonces nunca volvió a visitar las catacumbas, e incluso años después el sonido de las cadenas todavía lo persigue en sus pesadillas. Él cree que la criatura que vio en las profundidades del castillo es un alma condenada, prisionera durante siglos, y que cualquiera que la encuentre quedará ligado a ella, al igual que las cadenas que arrastra. Hoy en día, el castillo de Burgos sigue siendo un popular destino turístico, pero algunos turistas han informado haber escuchado en las noches más tranquilas el sonido de cadenas arrastrándose por los pasillos, como advertencia para aquellos que se atreven a explorar demasiado. Los misterios del castillo. Historia 14. El jinete sin cabeza del castillo de Huesca, España. Hola Alejandro, me llamo Alfonso y soy historiador en Huesca, una pequeña ciudad del norte de España. Durante años he estado investigando el castillo de Huesca, un lugar con una historia de batallas y tragedias. Siempre fui escéptico sobre las historias sobrenaturales, hasta que me sucedió algo durante una de mis noches de investigación que desafió toda mi visión del mundo. La historia que voy a contarles es sobre un jinete sin cabeza que ronda los muros del castillo por la noche, y es más real de lo que cualquiera imagina. El castillo de Huesca, situado en las colinas que rodean la ciudad, es una fortaleza medieval de gran importancia histórica. A lo largo de los siglos ha sido escenario de innumerables batallas, asesinatos políticos y acontecimientos trágicos, y como resultado se ha hecho conocido por sus fantasmas y apariciones. El más famoso de ellos, sin embargo, es el del jinete sin cabeza, que según las leyendas locales aparece en las noches más oscuras, montado en su montura fantasmal y busca vengarse de aquellos que se atreven a perturbar la paz de su antiguo hogar. Alfonso comenzó a estudiar el castillo en busca de detalles que pudieran arrojar luz sobre su historia olvidada. Durante semanas investigó en archivos antiguos e hizo varias visitas al castillo, explorando sus ruinas y examinando artefactos históricos. Aunque estaba al tanto de las historias que circulaban sobre el jinete sin cabeza, siempre las descartaba como meros mitos, fantasías alimentadas por la superstición popular. Fue en una noche de invierno particularmente tranquila, mientras investigaba las batallas libradas en el castillo, que Alfonso decidió pasar la noche dentro de los muros del castillo. Tenía un gran interés en saber más sobre la vida de los soldados que defendieron el castillo en siglos pasados, pero algo le hizo tomar una decisión peculiar.
permanecería en el castillo hasta el amanecer. Solo, la noche era fría y sin luna, y las sombras de las torres y las murallas parecían tragarse cualquier rastro de luz. Instalándose en una de las antiguas salas de armería del castillo, Alfonso comenzó a revisar sus documentos inmerso en su trabajo. El ambiente era frío y oscuro, pero a él no le importaba. Su mente estaba completamente concentrada en sus notas hasta que un sonido distante rompió el silencio absoluto. El sonido de los cascos golpeando el suelo de piedra, rápido y pesado, como el trote de un caballo a gran velocidad. Alfonso inmediatamente se levantó y miró por la ventana de la sala. Lo que vio lo dejó paralizado de miedo. Abajo, en la plaza del castillo, un caballero montado en un corcel negro cabalgaba en círculos, con su imponente figura recortada contra las sombras. Lo más extraño de todo era que el caballero no tenía cabeza. Solo una armadura brillante reflejaba la luz de las pocas estrellas del cielo, y el caballo galopaba con una velocidad sobrenatural. Alfonso, abrumado por el miedo, se apartó de la ventana y con el corazón acelerado corrió por los pasillos del castillo, tratando de comprender qué estaba sucediendo. Los cascos aún resonaban por los pasillos, como si el caballero se estuviera acercando cada vez más, pero mirando a través de las puertas y ventanas del castillo no había señales de nadie. El sonido continuó, pero la visión del caballero desapareció tan rápido como había aparecido, dejando solo el sonido de los cascos y el viento penetrante. El miedo de Alfonso creció, pero no podía moverse, atrapado por la tensión del momento. Luego decidió investigar más a fondo. Tomó una linterna y bajó las escaleras hacia la plaza interior del castillo. Mientras caminaba por los pasillos, la sensación de ser observado lo incomodaba. Las paredes frías parecían respirar y el silencio era más pesado que nunca. Se acercó al patio donde había visto al caballero, y lo que encontró le hizo cuestionar su cordura. En el centro del patio, donde antes había visto la figura cabalgando, ahora solo había marcas profundas en el suelo, como si el caballo hubiera cabalgado allí. Sin embargo, no había señales de pasos, ni rastros de pisadas, ni de caballos. Era como si el caballero nunca hubiera estado allí, pero el sonido de las cadenas y los cascos del caballo todavía resonaban en su mente. La sensación de que algo sobrenatural estaba sucediendo era innegable. Fue entonces cuando volvió a oír el trote. Más cerca, más claro. Miró hacia atrás y al final del pasillo vio la silueta del caballero acercándose. Estaba ya a muy poca distancia. El caballero, montado en su corcel negro, pasó a gran velocidad junto a Alfonso, pero, contrariamente a lo que esperaba, no había terror en los ojos de la figura, porque no había rostro. Era un jinete sin cabeza. Solo la armadura y la montura, trote tras trote, sin un solo sonido de respiración ni de vida. Alfonso se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Sabía que el caballero era una entidad del más allá, un alma atormentada que vagaba por las ruinas del castillo, buscando venganza por un crimen sin resolver. Pero ¿quién habría podido cometer semejante crimen? ¿Qué quería? Estas preguntas resonaron en la mente de Alfonso mientras observaba la figura desaparecer en la oscuridad del castillo, siendo tragada por las sombras. A la mañana siguiente, Alfonso intentó hablar con los lugareños y otros historiadores sobre lo que había presenciado, pero nadie parecía sorprendido. Muchos hablaron del jinete sin cabeza, y algunos incluso afirmaron que era el alma de un noble guerrero que había sido decapitado por traición. Su cabeza nunca fue encontrada, y desde entonces ha vagado por las ruinas en busca de justicia. Alfonso, aunque todavía escéptico, nunca más tuvo el valor de quedarse solo en el castillo de Huesca por la noche. Continuó con su labor de investigación, pero las tardes en las que visitaba el castillo para estudiar el lugar las evitaba cada vez más. El jinete sin cabeza lo acompañaría en sus pesadillas, cabalgando entre las sombras, buscando algo que no entendía. El castillo de Huesca sigue abierto a los turistas hasta el día de hoy, pero en las noches sin luna, los más antiguos aseguran oír los cascos de un caballo trotando por los muros del castillo, siempre con la misma leyenda en mente. El jinete sin cabeza sigue buscando su venganza, y nadie que se ha cruzado en su camino queda ileso. Hemos llegado al final de otro video terrorífico. No olvides dejar un like y suscribirte al canal si aún no lo estás. Activa la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en seguir las historias más oscuras y terroríficas. Recuerda, cada día hay un nuevo vídeo para adormecerte. Ahora en la pantalla verás 2 opciones de vídeo que seguro que te enganchan. Nos vemos allí, si te atreves.